Hola, a continuación presentaremos un tutorial sobre cuestionarios en SPSS. Antes de empezar, es necesario aclarar que los cuestionarios que se van a analizar deben cumplir con dos características. La primera de ellas es que los constructos a ser validados deben ser medidos por más de 2 preguntas. La segunda característica es que dichas preguntas deben ser medidas en la misma escala, es decir, que sean medidas en una escala de Likert. Iniciaremos con lo que es la organización de variables. Posteriormente, habrán otros tutoriales que tratarán de verificar 3 características psicométricas del cuestionario. La primera de ellas es la validez convergente, la segunda la validez discriminante y por último la fiabilidad. Ya para finalizar, se realizará un tutorial sobre las pruebas de hipótesis. Entonces iniciaremos con lo que es la organización de variables en el software. Después de haber subido nuestro archivo a SPSS, nos van a aparecer 2 pestañas: la pestaña vista de datos y vista de variables. Antes de realizar todo el análisis estadístico a las variables, es necesario verificar que ellas han sido subidas adecuadamente. Lo primero que debemos entonces mirar es que cada una de las preguntas sea del tipo adecuado. Cuando tenemos preguntas con escala de Likert, siempre van a ser de tipo numérico. Si tenemos preguntas con respuestas con letras o letras y números, van a ser de tipo cadena. Si nuestra variable no fue definida adecuadamente por SPSS, nos paramos en tipo, le hacemos clic en estos 3 puntos suspensivos y seleccionamos de qué tipo es. En términos de los cuestionarios a analizar, casi siempre tendremos variables o numéricas o cadenas. Además, es necesario también verificar cuáles van a ser los valores perdidos que se tendrán dentro del cuestionario. Los valores perdidos van a ser aquel valor que no se debe incluir dentro del análisis porque no se contestó. Entonces, por ejemplo, en nuestras preguntas ponemos que se pone 0 cuando la persona no contestó. Para editarlo, simplemente nos paramos sobre ella, sobre los 3 puntos suspensivos, y ponemos cuál será el valor que se tomará como perdido o como que no lo contestaron en el cuestionario. También muchas veces podemos tener valores perdidos en términos de una mala digitación en la encuesta, etc. Entonces, en ese caso, tenemos de ejemplo que en estas preguntas el 190 fue un valor perdido. Además de verificar el tipo, deberemos verificar la medida. En la medida vamos a tener varios tipos. Van a ser escala, ordinal o nominal, cuando tenemos de tipo numérico. Entonces, si nosotros estamos analizando en escala de Likert, vamos a tener que van a ser ordinales, porque están ordenados en función de una característica. Sin embargo, esa distancia entre unidades no es uniforme. Cuando tenemos escala, simplemente es porque están organizados y la distancia entre cada uno sí significa algo. Cuando tenemos nominal, simplemente quiere decir que es una variable que no tiene un orden en función de una característica. Por ejemplo, en este caso, aunque la variable es numérica, es un 1 o un 0 que codificamos para un sí o un no. Es nominal porque la distancia entre ese 1 y ese 0, o entre ese sí y ese no, no nos indica una diferencia clara o establecida en términos de ese valor de distancia.
Ya posteriormente de verificar pues que todo es adecuado, procedemos entonces a comenzar nuestro análisis del cuestionario en términos de sus características psicométricas.